Muy buenas tardes, muchas gracias. No sé si se me escucha bien, Daniel. Perfecto, Sebastián. Perfecto. Bueno, primero que nada, un agradecimiento especial a quienes han hecho posible este espacio por dos razones principalmente. Primero, porque nos permite poner a la discusión lo que modestamente algunos académicos o curiosos del derecho constitucional consideramos estos núcleos problemáticos centrales de la Administración de Justicia Constitucional. Y en segundo lugar, porque evidencia una intención positiva de esta Corte de abrir las puertas y generar una discusión más amplia, puertas afuera de la Corte, si se me permite el término. Vaya mi sincera gratitud a las juezas y jueces de la Corte Constitucional que nos acompañan esta tarde, en la persona de su presidente, el doctor Ali Lozada, a quienes han Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, en la persona de Daniel, naturalmente a los colegas que nos acompañan también en la mesa, a quienes guardo mi admiración y cariño, y también a las personas de Flaxo, Ecuador. Mi intervención se enfocará en una primera parte de contexto de dónde se sitúa la justicia constitucional contemporánea, esto con el único fin de descender hacia lo que considero yo los núcleos centrales o problemáticos en una segunda parte, identificables tanto a nivel de la propia Corte Constitucional, así como el resto del sistema constitucional, dado que, como bien lo dijo Santiago, la justicia constitucional tiene diferentes aristas, proyecciones, alcances, tanto a nivel del máximo órgano, tribunal o corte, a nivel de los jueces ordinarios y a nivel del propio diseño institucional. Y entonces, ¿dónde se sitúa la justicia constitucional actual dentro del sistema contemporáneo? Pues bueno, más allá de ese pecado original que pesa sobre la justicia constitucional y cómo se engarza dentro del sistema democrático fundado a partir de la denominada dificultad contramayoritaria que sugería Farid y el propio Santiago, la expansión de la justicia constitucional se produce en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, llegando a convertirse paradójicamente en un sello de calidad democrática de los países contemporáneos, luego de transiciones, de dictaduras, de nuevas repúblicas, al punto que, como bien lo define Mariana Ahumada, hay más tribunales constitucionales en el mundo que democracias. Y sin embargo, su origen está en una desconfianza propia hacia el Parlamento, pero también hacia unos jueces ordinarios. Con lo cual, la justicia constitucional es una institución que en el contexto contemporáneo está llamada a quedarse, pero con especial relevancia en aquellos sistemas con constituciones fuertes, constituciones aspiracionales, alguna referencia también lo hizo Santiago, extensas en derechos, en donde la tarea de la Corte se vuelve una tarea mucho más intensa. Aún así, me parece ser que en sus orígenes, estoy pensando en el caso europeo, su extensión de la justicia y la expansión de la justicia constitucional estuvo afianzada hacia el control de la ley en un primer momento, solo posteriormente, en un segundo momento, se sitúa como una jurisdicción especializada garante de los derechos fundamentales individuales, que es lo que le ha dado éxito y fama a la justicia constitucional y es donde ha tomado mayor fuerza y vigencia a los tribunales constitucionales. Y es que es justamente aquí en donde encuentro la posibilidad democrática de un verdadero alcance para la justicia constitucional ecuatoriana, identificadas a partir de algunos núcleos centrales y problemáticos. ¿Cuáles son estos núcleos centrales y problemáticos? Hemos dicho, o les he comentado, el mayor éxito de los tribunales constitucionales o cortes constitucionales está asociada a la tutela específica de los derechos fundamentales y sin embargo, sigue siendo una tarea complicada y siempre inacabada esto del alcance de los derechos fundamentales. En el caso ecuatoriano, en concreto la Constitución del año 2008, en el artículo 11, numeral 8, establece claramente el contenido de los derechos fundamentales se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia, las políticas públicas, y esto a su vez me hace pensar en que estos núcleos centrales y problemáticos de la justicia constitucional vienen asociadas a causas internas, es decir, de la propia Corte, pero también a causas externas, centralmente a nivel de otros órganos del Estado, como el legislador, los jueces ordinarios que ejercen funciones jurisdiccionales constitucionales, los poderes públicos en general y también a nivel del propio diseño institucional. Vamos entonces a lo que nos queda. A nivel de la propia Corte, me interesa tocar dos planos que están relacionados entre sí de alguna manera. El primero tiene que ver con la acción extraordinaria de protección como una garantía de conocimiento de la Corte. El segundo, el que tiene que ver con el desarrollo de la línea jurisprudencial vinculante o el precedente constitucional. En lo que tiene que ver con la acción extraordinaria de protección, como se sabe, es uno de los rasgos centrales de la justicia constitucional ecuatoriana,
protagonismo que ha cobrado esta garantía dentro del sistema. De hecho, la Corte parece estar desbordada y sobrepasada por el alto número de casos de acciones extraordinarias de protección. Hoy el presidente de la Corte nos comentaba al inicio de esta conferencia que se presentan más de 3.500 casos o demandas al año. Y esto genera dos consecuencias identificables desde mi óptica. En la percepción social, el tribunal ha pasado de ser un órgano vinculado a la tutela objetiva de la Constitución para ser comprendido como un órgano de tutela de derechos individuales o intereses subjetivos. Segundo, un inevitable incremento de volumen de las causas y litigiosidad asociado a demandas individuales, algunas, mucho hay que decirlo, sin trascendencia constitucional. En Europa, por ejemplo, es significativa la experiencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán o el Tribunal Constitucional Español, lo que llevó inclusive a una reforma legal en el caso alemán en el año 93 y en el caso español en el año 95, dado que dichas reformas apuntaban a fortalecer la faceta más bien objetiva del tribunal, robustecer la línea de la doctrina constitucional, pero también que impactaba directamente a la tutela de los derechos fundamentales. Por lo tanto, me parece ser que el tema pasa por objetivar el tema de la acción extraordinaria de protección a partir de criterios contenidos en la propia Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como por ejemplo en lo que tiene que ver con el estándar de la especial relevancia constitucional, porque esto permitiría construir una doctrina constitucional sólida e importante, pero que a su vez de esa construcción solo depende y se hace posible en la medida en la que existe una jurisprudencia consolidada previamente, es decir, un paso comunicante en lo que sería la acción extraordinaria de protección y el propio precedente vinculante, en virtud del cual el uno o la una institución sirva a la otra. De hecho, esta parece ser la finalidad del artículo 62, numeral 8 de la Ley Orgánica de Garantías, la cual solo es posible para desarrollar esta línea dura cuando se cuenta con un importante volumen de jurisprudencia consolidada, pero que haya podido calar en los operadores jurídicos, y para esto se hace necesaria una especial mecanismo de difusión de la jurisprudencia constitucional. En lo que tiene que ver con el desarrollo de la jurisprudencia, si bien la Corte es un órgano joven dentro del sistema democrático, y a partir de la Constitución del año 2008, la autoridad de la Corte ha ido penetrando paulatinamente en el sistema, lo cual es bueno, puesto que es positivo y hoy no se discute de alguna manera la autoridad de la justicia constitucional, y en esto coincido con los dos ponentes. Reunir en torno a la Corte un consenso social sobre la utilidad del órgano para la tutela de los derechos fundamentales no es una tarea sencilla y lleva tiempo, pero sin embargo, me parece anotar, vamos en buen camino. Nótese, sin embargo, que esto puede generar también un desgaste apresurado de la legitimidad de la justicia constitucional cuando se pretende que la justicia constitucional ecuatoriana intervenga en todo momento y en todos los conflictos, lo que evidencia además la mala salud de la institucionalidad democrática en el país ecuatoriano. Y entonces ahora la pregunta es, ¿cómo evitar morir de éxito a la Corte en una tarea que solo es posible a través de una fuerte consolidación de la línea jurisprudencial vinculante como un bien escaso dentro de la justicia constitucional? Me parece que es indispensable una selección adecuada, una selección oportuna, relevante de los casos, consistente en el tiempo. Esta es una tarea clave en la Corte a efectos de dar contenido a los derechos fundamentales, objetivar algunos constitucionales, asegurar una mejor tutela efectiva de los derechos fundamentales, evitar la sobrecarga procesal, consolidar la Corte en el ejercicio de su función y mantener una coherencia y consistencia respecto de sus decisiones. En este aspecto hay buena evidencia que se han incrementado los casos de selección y revisión en la Corte. Desde el año 2019 hay 61 nuevas sentencias de revisión, lo que supera en mucho a las anteriores conformaciones de la Corte, y me refiero a esta Corte de Transición, así como la primera Corte Constitucional, que apenas emitió 9 sentencias en su tiempo de vigencia. Esto demuestra que la tarea está aún pendiente, pero que son datos favorables para la Corte y el ejercicio de los derechos fundamentales. Permítanme exponerles también otra arista, porque decía una en el plano interno de la Corte y otra a nivel externo de la Corte que se relaciona con otros documentos. Considero que hay 3 situaciones que pueden ser evaluadas como relevantes y núcleos problemáticos. Primero, la especial relación de la justicia constitucional con otros órganos del Estado.
Es claro que el principio constitucional de colaboración armónica, por ejemplo, que tenemos en el artículo 226, también aplica para las relaciones Corte Constitucional, funciones del Estado. Frente al reto de las constituciones actuales y frente a la inactividad de los otros órganos del Estado, me parece ser que la Corte se vuelve activa por necesidad, sin perder de vista la independencia y la imparcialidad, como nos decía el juez Lozada esta mañana. La Corte efectivamente creo que puede llevar a convertirse, y lo ha hecho en algunos casos, en el motor del Estado constitucional, y sí es cierto que no puede ni debe reemplazar a los órganos democráticos, pero para tener éxito se ha de requerir el compromiso y la colaboración de otros órganos a nivel del Estado, también medidas concretas del cumplimiento de sentencias dictadas por la Corte y dirigidas hacia esos órganos del Estado, y aquí empato con la preocupación de los otros ponentes, pero la pregunta nuevamente salta a la vista. En casos de incumplimiento de sentencias, ¿qué tan lejos está dispuesta a llegar la Corte? Si hablamos de un modelo robusto de revisión judicial y estos jueces con la última palabra, como suele ser la Corte ecuatoriana, ¿hasta dónde puede llegar la Corte para sancionar el incumplimiento de decisiones judiciales? ¿Hasta dónde avanzan los procesos de seguimiento en cumplimiento de las sentencias? Algunos ejemplos ya tenemos, como son en la destitución de algunos funcionarios y miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ¿cuál es la línea a la cual está dispuesta a avanzar la Corte a efectos de tener un impacto real en el cumplimiento de las sentencias? Hay otro componente y núcleo problemático que me parece que está centrado en relación con la Corte y la justicia constitucional para con los jueces ordinarios constitucionales. Acá nuevamente me parece que robustecer la línea jurisprudencial es necesario. Esto permite conocer, a partir de los fallos de la Corte, el ámbito de aplicación correcta de los derechos y las garantías, los límites de actuación de las juezas y jueces que actúan como jueces constitucionales, inclusive medidas de sanción específica frente al abuso del derecho, en casos muy puntuales, ciertamente, pero también el diseño institucional juega un rol central dentro de lo que ha de evidenciarse como un núcleo problemático. Pensemos, ¿cuál es el tiempo que le ocupa a la Corte resolver las denominadas sentencias o acciones de incumplimiento? ¿Cuál es el sentido de esta garantía dentro del sistema democrático? Fíjense ustedes que tenemos una acción de protección a la cual los ciudadanos acuden para la tutela de los derechos fundamentales. Tenemos sentencias que se dictan en el marco de estas garantías, sentencias que, dicho sea de paso, a pesar de que la ley obliga el cumplimiento inmediato, no se cumplen. Y luego tenemos una garantía sobre garantía, es decir, imponiendo una garantía de incumplimiento de sentencias para que conozca la Corte, para que sancione el incumplimiento de otra garantía estrella, por así decirlo, de tutela de los derechos fundamentales. Es decir, ¿cuál debe ser el sentido de estas garantías que ocupan tiempo importante para la Corte? Y además, dicho sea de paso, habría que pensarse en alguna reforma al diseño institucional. ¿Cómo empoderar verdaderamente a los jueces constitucionales ordinarios sin generar un caos en el sistema? Esa creo que es una tarea pendiente. ¿Hacia dónde apunta el modelo de control constitucional? Viene engarzado a la pregunta anterior también. Quizá sea hora de pensarse, digo yo, en un código procesal constitucional que regule el tema de salas especializadas de revisión, tipos de jueces especializados, porque comparto la preocupación de Santiago, condiciones de procedibilidad y límites de ciertas garantías, trámites y demás, incumplimientos de sentencia en donde se tienen que interponer garantías para que se cumpla otra sentencia de garantía, etcétera, etcétera. En fin, creo que estos son una descripción somera de algunos problemas que nos colocan entre el extremo del noble sueño de la justicia constitucional, así como también en el extremo de la pesadilla de la justicia constitucional. Me parece ser que el momento de la vigilia y el acompañamiento al rol de la Corte es trascendental en estos momentos, y cobra sentido también una frase que decía Tomás y Valiente, ¿no? La vigencia y el prestigio de las instituciones depende tanto de lo que hacen las instituciones, así como lo de que se hace con ellas. Sin duda, una tarea de acompañamiento a la Corte es trascendental, a más de lo descrito acá como los núcleos centrales, y que luego podemos profundizar quizá en un segundo momento o en una réplica, si será el caso. Muchísimas gracias.